Acompáñenme por favor, en el Antiguo Testamento hay un libro muy pequeñito que cuesta encontrarlo, pero le voy a dar una pista para que lo encuentre después del libro de Jueces. Es el libro de Ruth, después del libro de Jueces y antes de Samuel. Por ahí lo va a encontrar, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, si esa pista no es suficiente, lo va a encontrar entre medio de Génesis y Apocalipsis. Amén. Por ahí va a encontrar ese libro tan pequeñito. Gloria al Señor. El libro de Ruth, una historia muy, algunos dicen muy fascinante. Es una historia muy hermosa que por alguna razón el Señor la dejó acá para que nosotros podamos aprender algo, una lección espiritual de este libro. Muchos libros se han escrito, comentarios acerca de este libro, muchos sermones se han predicado, alabanzas han escrito también acerca de esta historia que gira alrededor de tres personajes. Uno es Noemí, la suegra de Ruth, y también el hombre con quien Ruth se casó al final, llamado Booz. Así que esos tres personajes son los que resaltan acá en esta historia. Pero de aquí nosotros vamos a sacar algo, una aplicación espiritual. La Biblia dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. Amén. Y antes de leer, quiero en este día hablarle bajo el tema: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en su vida, su propósito en mi vida. Bajo ese pensamiento vamos a leer los primeros versículos de la Biblia en el capítulo 1. ¿Ya todos lo encontraron? Capítulo 1 del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor: siempre honramos al Trino Dios al leer su palabra. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo
ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa la besó, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. Hasta ahí voy a llegar. La historia continúa y se lo voy a dejar de tarea que la lea. No toma más que unos 15 minutos y puede leer todo ese libro. Son 4 capítulos y es una historia muy fascinante. Y por eso les decía, quiero hablarle bajo el tema, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Si hay algo que yo he aprendido en el caminar en el Evangelio, que Dios no deja nada a medio camino. El propósito de Dios es perfecto. Cuando Dios nos salvó, no nos salvó para dejarnos a medio camino. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó para dejarlo morir de hambre en el camino. En el camino hubo enfermedad, Dios proveyó la sanidad. En el camino hubo sed, Dios proveyó el agua. En el camino hubo hambre, pero Dios también envió el maná del cielo. Y yo sé que para nosotros es semejante también. A veces los planes nuestros se tienden a quebrar o a cambiar en el camino, pero Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Yo quisiera, no acostumbro decir esto, pero quisiera que lo repita. Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento, Padre amado, por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque nos ama, porque nos ha guardado hasta este día, Señor. Nada nos ha faltado, Padre eterno, en este día. El hecho que estamos acá no es una coincidencia. Usted tiene planes específicos para nuestra vida. Oro, Padre bueno, que me esconda aquí detrás de la cruz, Padre eterno. Queremos representar su nombre, Señor, en este lugar. Queremos anunciar las buenas nuevas de salvación. Queremos anunciar el propósito suyo, Padre bueno, al venir al mundo a morir por nuestros pecados, Señor. Que la gente pueda entender que Cristo murió una vez y para siempre, y por ese sacrificio nosotros tenemos sanidad y tenemos salvación de los pecados. Oh Padre bueno, el Señor vino para sanar, para dar su vida. El Señor vino a libertar a los cautivos. Él vino para darle vista a los ciegos, para que nosotros ahora podamos ver la luz del Evangelio, oh Padre eterno, y podamos entender que hay una eternidad con Cristo Jesús en el cielo. Y mientras estamos en este mundo que se ha levantado la violencia, el enemigo se ha levantado con furia, pero en medio del caos, en medio de la desesperación, reconocemos que hay un Dios en el cielo que no se duerme y que está mirando desde allá arriba, oh Padre bueno, y que cualquier momento la orden va a salir y la trompeta va a sonar, y nosotros saldremos, como dice Malaquía, como becerros de la manada al encuentro con el Señor. Oh Padre amado, en este día, Señor, oramos por esta nación, oramos por esta comunidad, oramos también por las familias, oramos, Padre bueno, por aquellos que no están en la iglesia.
este día por aquel que se ha alejado, por aquel hijo pródigo, Padre eterno, por aquella persona que un día lo recibió a usted, pero se ha alejado por alguna u otra razón. Oramos por ese hijo pródigo que venga de nuevo a la casa, Padre bueno, por aquel que vino enfermo este día a este santuario. Yo le ruego, Padre eterno, que no salga igual de este lugar. Oh Padre amado, obra en su vida, obra en su corazón, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, sanó nuestros dolores, oh Padre bueno. Sentimos su gloria, su presencia en este lugar, oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos proclamando en este lugar su palabra, Padre eterno, su poder, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, oh Padre santo, y que esa sangre todavía tiene poder. Gracias le damos, Señor, porque hemos leído su palabra y porque nos da ese gran honor de poder compartirla con su pueblo, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, y los que están en línea también son bienvenidos a este santuario. Ese texto se encuentra también en el Salmo 138, que Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La misericordia del Señor es uno de sus atributos y por lo tanto también la misericordia de Dios es para siempre. Dios cumplirá su propósito en mi vida. Vamos a ver de qué forma podemos copilar algunos datos de esta historia y poderlos traer a nuestra vida en este día. Como leímos parte del primer capítulo, usted se puede dar a entender que a veces nosotros decimos que las cosas están mal en nuestra vida, pero hay personas que están aún peor que nosotros. Amén. ¿O no conoce gente así usted? Y yo me acuerdo que una señora que decían, bueno, era familiar de nosotros allá en El Salvador, y le preguntaba siempre que yo pasaba por ahí y le decía, ¿cómo está, tía? Le decía yo, y ella me decía, estoy mejor que otros más peores, me decía, y vivía en una profunda pobreza, pero ella decía que estaba mejor que otros que estaban peor. Y realmente hay gente en condiciones mayores. Vemos a esta familia de la historia que se van de ese lugar, se van de Belén a la ciudad de Moab. Llegando a ese lugar, muere el esposo de ella. Posteriormente mueren también sus dos hijos y queda ella viuda con sus dos nueras y no hayan absolutamente nada que hacer. Pero en medio de esas circunstancias, en medio de ese dolor, en medio de la incertidumbre, Dios tenía un plan con esa familia. Y le voy a dar un adelantito, un poquito nada más, porque esta joven llamada Ruth, que era moabita, hablando que era gentil, ajena a los pactos y las promesas que Dios había hecho con su pueblo, ella posteriormente se casa con Booz y da a luz un niño llamado Obed. Obed creció y también engendró un hijo que le dio por nombre Isaí. Isaí también creció y de ahí salió el rey David, de donde también vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. En aquel momento posiblemente pensaban que todo se había terminado, que los planes de Dios ya habían acabado. Quiero decirle que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Si es algo que yo me he dado cuenta en el caminar cristiano, como le decía al principio, que Dios no nos ha puesto en este lugar por una coincidencia. Dios tiene planes específicos. Estamos orando por las familias, estamos orando que Dios traiga los hijos pródigos, los que se han alejado, que ponga la familia juntas adorando al Señor en este lugar, que restaure lo que se ha perdido, que traiga los perdidos a este lugar, que salgan de las drogas, que una la familia, que salve los adolescentes, que enseñen la palabra
a nuestros hijos, gloria al Señor. Y yo toda esa fe la tengo porque no descansa en mi palabra, sino en la palabra del Señor. Cree en mí y toda tu casa será salva. Esa es la palabra del Señor y la promesa que hemos recibido en este lugar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En esta historia nosotros vemos un hombre llamado Elimelech. Quizás son nombres que cuesta pronunciarlos, aunque tienen un significado también cada uno de estos nombres. Pero en esta historia vemos nosotros a un hombre llamado Elimelech que sale de la tierra de Belén de Judea. Y esta tierra de Belén, su significado es casa de pan. Esa es el significado de la tierra de Belén. Y vale decir, y me gusta acordarme, porque cuando nosotros entramos a esa ciudad hace ya casi 2 años, nos dieron pan en ese lugar. Y habíamos comido pan semejante a ese en otras ciudades alrededor, pero aún los que viven ahí dicen que el pan de Belén es diferente al pan que hacen afuera de la ciudad. ¿Por qué razón? Yo no lo sé. Sinceramente, como es uno, no es experto en pan. Me hubieran dicho de café, si le hubiera dicho yo, sí, realmente es mejor el café de acá. Pero estaba hablando de pan, pues yo no sentí tanta la diferencia, pero ellos compraron pan para darnos a nosotros para comprobar que sabía diferente. Aquí en el trabajo donde yo estoy, a veces cocinan y hacen barbecue. Ya los que saben, el barbecue de acá no es el barbecue que nosotros conocemos, sino que es la carne molida, esa carne de cerdo, y me dicen que este es más bueno que el otro y este es más bueno que aquel. Y yo realmente, yo no te puedo decir porque yo no sé nada de barbecue. Así que ellos conocen de pan y dicen que el pan de Belén es diferente al pan de los alrededores. Así que esta es la ciudad de pan. Y vemos a este hombre salir con su familia de la ciudad de Belén para ir a la tierra de Moab. Y cuando nosotros vemos estas decisiones de las personas, nos da a entender a nosotros, o podemos ver un cuadro perfecto de la persona que se aleja de la presencia de Dios, de la persona que se aleja de la casa de Dios, de la persona que se aleja de Dios o que dice, yo ya no quiero servirle al Señor, yo ya no quiero seguir a Cristo. Cuando de repente nosotros nos damos cuenta de que la persona muchas veces, tal vez por A o B razón, dejó de asistir a la iglesia, pero al final vemos nosotros las consecuencias grandes, y esto a nosotros nos da a entender que así como este hombre decidió dejar la casa de pan para irse a una ciudad gentil con otras costumbres, la decisión que él tomó tuvo un gran resultado tremendo, duro en toda su familia, haberse alejado de aquel lugar. Y por eso siempre mi consejo: no se aleje de Dios, amén. Si se aleja de esta iglesia, pero no se aleje de Dios, amén. A un momento determinado quizás el Señor se lo pueda llevar para otra iglesia. Váyase a otra iglesia, sirva en ese lugar, sea bendecido y sea de bendición para otro, pero no se aleje del Señor, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea su nombre. Entonces vemos nosotros también que a pesar de que habían sufrido toda aquella pérdida, toda la gente que había muerto, pero esta mujer Noemí, ella dijo: realmente Dios me ha castigado, es necesario que yo regrese nuevamente al lugar de donde
donde salí. Por lo tanto, siempre podemos ver que el arrepentimiento es una opción para cada persona, aquella que se ha alejado de Dios. El arrepentimiento siempre es una opción, así como el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue para el mundo a disfrutar de todos los bienes que él había recibido, a gastar todo su dinero. Cuando menos se dio cuenta, se le había terminado todo. Pero en aquel momento él hizo una buena decisión y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Yo sé que en la casa de mi padre hay alimento, gloria al Señor. Y eso quiero decirle en esta tarde: si se ha alejado del Señor, en la casa de Dios hay todavía alimento, hay provisión. Cristo es el maná del cielo. Él dijo a todos los sedientos: venid a las aguas. En el último y gran día de la fiesta, el Señor se paró para ofrecer el agua de la vida, gloria al Señor. La gente se va al mundo, la gente busca satisfacer sus necesidades allá en el mundo. Yo les digo que cuando la gente busca refugiarse en la droga, en relaciones fuera del matrimonio, en irse para un lugar, en irse para otro lugar, eso realmente no es la raíz del problema. La raíz del problema es que la persona anda buscando la manera de llenar un vacío que hay dentro de sí. La persona bebe alcohol para olvidarse de los problemas. La persona usa droga para olvidarse de los problemas. Se va para el bar en el fin de semana para olvidarse de los problemas, pero se da cuenta que el siguiente día los problemas ahí están, y a veces mucho más grande. Todo esto no viene de una adicción, pero lo que quiero llegar es que la gente practica todas estas cosas porque está queriendo llenar un vacío que hay dentro de sí. Quiero decirle en esta tarde: ese vacío no lo va a llenar con dinero, no lo va a llenar con droga, no lo va a llenar con alcohol. Ese vacío lo va a llenar cuando se llene de la presencia del Señor. Entonces Él llenará ese vacío y entonces estará saciado. Él le dijo a la mujer samaritana: tú has tratado tantas cosas, y le mencionó toda su vida, y le dice: yo te voy a dar un agua, y el que bebiere de esta agua nunca jamás tendrá sed. Solo el Señor puede darnos esa agua que a nosotros nos va a satisfacer. Luego vemos acá nosotros, al verlo con los ojos naturales, vemos nosotros un fracaso en una familia, que es la historia acá. Y el fracaso no siempre es producto del pecado. A veces sí lo es, pero a veces se ha dado cuenta usted que ha tratado de hacer las cosas bien y siempre al final las cosas salieron mal. ¿O no le ha pasado alguna vez? Amén. Me acuerdo de la historia, hace muchos años leía yo una historia de un niño que en middle school estaba haciendo deporte, en la edad de más o menos 10, 12 años empezó a luchar, y tenía un torneo o un tournament que tenían en la escuela, y ya era él el finalista, aquel niño pequeñito, y todos los ojos estaban en él, y su padre estaba también ahí viendo que ya la lucha iba a comenzar. Y comienza aquel niño a luchar, y comienza a luchar, y comienza lo que era el tiempo de la pelea, de la lucha, y de repente se va dando cuenta que aquel niño pierde la batalla, pierde el fuego, el match que había en ese día en la escuela, cuando ese día lo iba a coronar campeón de la escuela. Y el niño trató todo lo que pudo, y cuando sale de lo que era el lugar donde estaba, salió para afuera, se puso a llorar a los pies de su padre, bien decepcionado. Y las palabras de él fueron y le dijo: I really try really hard. Le dice: traté realmente, sí que traté todo lo que pude. Le dice: pero fue imposible ganar esta pelea, le dijo él en ese momento. Yo quiero decirle, muchas veces nosotros realmente we have tried, hemos tratado muchas veces y las cosas han salido mal, pero eso no quiere decir, el hecho que fracasemos no nos convierte en fracasados. Amén.
nos convierte en seres humanos que cometemos errores. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Eso es lo que sucede muchas veces. Y a veces esos fracasos son importantes también en nuestra vida. Nos revela lo que hay dentro de nosotros. Nos revela lo que nosotros somos. Nos revela nuestras partes débiles y nuestras partes fuertes también. Nos damos cuenta que no estamos diseñados para ciertas cosas. Hay gente que se lanza en el ministerio, decir, voy a empezar a predicar, o voy a empezar a cantar, o voy a hacer esto y lo otro. Luego se da cuenta que no era realmente ese su llamado. Y no es que haya fracasado, sino que simplemente lo hizo descubrir que ese no era el lado fuerte de su llamado, sino que iba a ser otra cosa. Amén. Como el que comienza a trabajar y dice, voy a empezar mi propio negocio, y se da cuenta que no estaba diseñado para emprender algo por sí mismo. Aquella persona que se va a trabajar afuera, se va a trabajar al sol, luego que se pone caliente la temperatura, se da cuenta que no estaba diseñado para trabajar en el sol. Eso es común. Entonces no lo convierte en una persona fracasada, lo convierte en una persona que ya se dio cuenta que no está diseñado para cierta condición. Entonces los fracasos son importantes en nuestra vida porque nos revelan nuestro carácter, nos revela también nuestra fe, nos revela también o nos enseña a aprender a confiar en el Señor, o también a pedirle dirección a Dios acerca de nuestras decisiones. Aquí vemos nosotros una persona que es probable que le pasó también lo que le pasa muchas veces a uno cuando va para un lugar y lleva su GPS o el sistema de navegación y lo va siguiendo, pero lo serio es cuando pierde la señal y entonces agarramos para el lado equivocado. Y a eso fue exactamente lo que le pasó a esta familia. Dios les había dado una tierra para que habitaran y que estuvieran ahí, pero ellos iban a ser prosperados mientras obedecieran los mandatos de Dios, la ley que Dios les había dado. Dice la palabra del Señor acá: en los días que gobernaban los jueces. Y quiero mencionar esto como punto número 1. Era tiempo de hambre, era tiempo de gran desesperación. La Biblia dice que en los días que gobernaban los jueces hubo una gran hambre en la tierra. El tiempo de los jueces se caracterizó, lo que es antes de el libro de Ruth, ese tiempo se caracterizó por tiempo que cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso lo dice ese libro una y otra vez. En ese tiempo dice, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero la Biblia dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra. Amén. No es solo conocer la palabra del Señor, es guardarla y poner por obra también lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. Dice la Biblia que había hambre en la tierra en aquel momento. Había hambre, había desesperación. Alejarse de Dios trae hambre física. Amén. A mucha gente le trae hambre física, se le va el dinero en otras cosas y luego pasa también hambre física. También trae hambre espiritual. En los tiempos de Amós, la Biblia dice que Dios iba a enviar hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Amén. Todo eso se cumplió en ese tiempo, del tiempo de silencio en Israel, que la gente quería escuchar la palabra de Dios, pero había
hambre espiritual. Había también hambre material en ese tiempo, cuando el profeta Ageo dice que echaban el salario en sacos rotos. Amén. No se veía el resultado, no se veía las ganancias que ellos hacían. En el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel cultivaba, pero luego se daban cuenta que venían los enemigos y les robaban los cultivos, les robaban el producto y los dejaban siempre en hambre. Es un gran error que comete la persona, un gran fracaso, alejarse del Señor. Quiero decirle, por mal que estén las cosas a veces en la vida, por mal que esté la situación, no vaya a culpar a Dios. Manténgase firme en el Señor, créale a Él, manténgase aferrado a la fe que sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado. A veces, hermano, se aleja, a veces se ponen las cosas calientes en la vida, se pone fuerte la batalla, pero acordémonos la palabra del profeta Isaías, que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en medio de los tiempos difíciles, en medio de la marea. Allí va el Señor, alabado sea su nombre. No se aleje del Señor. Ese es una de las partes que yo quisiera mencionar en este día. Aunque se sientan las cosas, la tormenta, la marea fuerte, no se aleje del Señor. Gloria a Dios. Era tiempo, dijimos, de hambre, tiempo de angustia, pero también era tiempo de tomar decisiones muy importantes. En segundo lugar, tiempo de tomar muchas decisiones, pero tiempo de tomar decisiones muy importantes. Si me ayuda con el segundo slide, por favor. Tiempo de tomar grandes decisiones. Y dijo: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. Y como vemos en la historia, ellos acá, la Biblia dice que al llegar a ese lugar, Elimelech murió y quedó su esposa sola. Luego aquellos 2 hijos también se casaron y luego ellos también murieron. Como decía al principio, Belén de Judá era la casa de pan. Belén, casa de pan. Judá significa alabanza. Pero estaba en aquella condición en la cual no había pan, ni tampoco había una alabanza. Amén. ¿O no le ha pasado a usted en alguna oportunidad que la alabanza se ha escaseado? Gloria al Señor. Y por eso nos enseña el Salmo de David cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabado sea su nombre. No hay que acostumbrarnos a alabar al Señor solo cuando las cosas están bien. Cuando las cosas también están mal, alabemos también al Señor y démonos cuenta que Dios está en control de cualquier situación que venga a nuestra vida. Y este hombre decidió darle la espalda a aquella ciudad y salir para una tierra contaminada. Luego hay algo muy importante en el versículo 2. Dice la Biblia que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Eso quiere decir, en la palabra que usa en el hebreo, que ellos llegaron a ese lugar y decidieron permanecer ahí, decidieron hacer su vida ahí. Y como decimos nosotros, como los que venimos aquí a Estados Unidos, que venimos a quedarnos, amén, en esa era la mentalidad que ellos llevaban, dándose cuenta perfectamente. Y esto es muy importante también. En el libro de Josué capítulo 23, Dios le dijo al pueblo de Israel que no podía hacer alianza con las naciones vecinas. Ellos sabían que al casarse con las mujeres de ese pueblo, ellos estaban violando
la ley de Dios, los mandatos que Dios les había dado. Ya Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, que no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Eso traerá consecuencias después en la familia y aún desestabilidad en los hogares. Amén. Y yo le voy a contar algo acá. Y yo respeto lo que cada persona cree, como decíamos el viernes, respeto su manera de creer, respeto su religión, respeto sus decisiones, amén. Yo predico la palabra del Señor y cuento también testimonio de lo que ha trabajado en nuestra vida. Posiblemente no trabaje en su vida, pero lo que ha trabajado en nuestra familia, yo trato de pasárselo a otras generaciones para que busquen al Señor y para que se acerquen a Él cada día más y para que construyan hogares felices, amén. Cuando íbamos nosotros a tomar la decisión de buscar una iglesia, yo y mi esposa, ella tenía lo que decimos un background de otra denominación, de la denominación adventista, y lo puedo decir acá, y yo tenía también un background de la historia de otra denominación, y le digo, aquí estamos en un punto, en una intersección. Nosotros tenemos que tomar una decisión a qué iglesia vamos a asistir, porque luego crea confusión en los hijos. Cuando va un día a este lugar, va otro día a otro lugar, ya luego ellos no saben realmente a qué iglesia pertenecen, realmente no entienden ellos cuál es la iglesia verdadera o cuál es el camino verdadero. Gloria al Señor. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Gloria al Señor. En ese momento, por eso Dios le estaba dando esas instrucciones al pueblo de Israel, para que no fueran a crear confusión a sus hijos. Entonces todas estas decisiones le trajeron muerte a ellos, y no solo muerte física, sino también muerte espiritual. Amén. ¿Cuántos van entendiendo? Gloria al Señor. Si no, me paso para otra parte. Gloria a Dios. Vamos entendiendo la historia. Amén. Ya vamos a aterrizar. Ya van a ser las 4 de la tarde. Gloria al Señor. Pero aquí tenemos hasta las 6 de la tarde. Así que no se preocupe. El pastor en la mañana dijo que iba a mandar a alguien a traer unas bolsas de golf. Eso, goldfish, ¿cómo le dicen? Goldfish, para que repartiera, because we're going to be here for a while. Vamos a estar aquí un buen tiempo, amén. Gloria al Señor. Pero es bien interesante ver cómo Dios usa todas estas cosas para acercarnos más a Él, porque esta decisión de esta familia trajo muerte y trajo también un alejamiento de Dios y trajo también la desesperación. Luego vimos en primer lugar que era tiempo de angustia, era tiempo de tomar decisiones muy importantes. Pero en tercer lugar, y aquí vamos a ir buscando ya hacia el final, era tiempo de hacer cambios. Amén. Gloria al Señor. Era tiempo que algo tenía que cambiar. ¿O no le ha pasado a usted en alguna oportunidad en su vida que dice usted, aquí estamos siempre en la misma rutina de siempre? Amén. Y a veces nos damos cuenta que esa rutina no trae buenos resultados. Es tiempo de hacer cambios. Algo tiene que cambiar. Amén. Les conté la historia cuando mi esposa se volvió panadera. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, pues la puedo contar otra vez. Amén. Bueno, I gotta pick on somebody. Okay. Cuando empezó a hacer pan, y el primero que hizo le quedó más o menos así de grueso. Amén. Y necesitaba una sierra para cortarlo. Entonces, bueno, pero estaba bueno. Yo siempre le digo, no, está bueno, que está bueno. Entonces, la siguiente vez cambia la receta, amén, y comienza a hacer cambios, y ya quedó un poquitito más grueso. Vamos a poner 2 papeles juntos. Y ya quedó un poquito más grueso. Entonces, bueno, vamos para el lado, vamos en una buena dirección, y siguió haciendo cambios hasta que ya al final le quedó bueno y que me gustó, ya no volvió a hacer. Entonces, eso pasa
también en la vida. A veces nos damos cuenta que la rutina no está trayendo buenos resultados, entonces es tiempo de hacer cambio. Gloria al Señor. Punto número 3, si me ayuda por favor. Tiempo de hacer cambios. Entonces dijo Ruth en aquel momento: me he dado cuenta que Dios ha visitado a su pueblo. Voy a regresar por lo tanto a la tierra de Judá, a la tierra de Belén, porque Dios ha visitado su pueblo. Entonces es que ella le dice a sus dos nueras que se queden en aquel lugar. Una de ellas se despide y le dice: está bien, yo me voy a quedar acá. Pero Ruth toma la decisión de decirle: no me ruegues que te deje, porque yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Decisiones firmes, decisiones muy importantes, y por eso le decía, era tiempo de tomar grandes decisiones, era tiempo de hacer cambio. Y ella reconoció que el lugar donde ella estaba no era un lugar que le estaba trayendo o lo estaba haciendo bien para su salud espiritual. Entonces ella dijo: yo voy a regresar a la casa de pan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aquella persona que se ha alejado de Dios en esta tarde, yo quiero decirle: es tiempo de hacer cambios en su vida, es tiempo de hacer cambios en la rutina, es tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice: venid a mí y ser salvo todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Se acuerdan? Es tiempo de cambiar de mirada, es tiempo de hacer cambio, es tiempo de ver al Señor, es tiempo de poner los ojos en Cristo Jesús. El tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos en que la venida del Señor está a la puerta cuando menos acordemos. La Biblia dice que como un relámpago así será la venida del Señor. Hay que estar alerta, hay que estar listo para el encuentro con el Señor. El profeta Amós le hizo un llamado al pueblo de Israel y le dijo: prepárate para el encuentro con tu Dios. Quiero decirle en esta tarde a aquella persona que no está listo para encontrarse con el Señor: es tiempo de estar preparado. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos lo alaban en este día? Gloria al Señor. Tiempo de hacer cambio. Cuando usted lea este otro capítulo, a lo mejor quizás no está familiarizado con las costumbres. Esta señora le dice a las nueras: yo ya estoy mayor para volverme a casar, tener hijos y que ustedes se puedan a casar con ellos, porque la costumbre era que si moría el esposo, iban a tomar como esposo a alguien de la familia para dejarle descendencia a aquella familia. Entonces ella no tenía esperanza, una porque estaba viuda también, y otra que aunque se casara tenían que esperar a que estos niños crecieran para volverse a casar. Entonces no había una esperanza. Aparte de ella, de eso, al llegar ella a Belén, también había otro problema, porque ella era una mujer gentil, o una mujer que no era del pueblo de Israel. Entonces todo esto estaba en sentido contrario. Gloria al Señor. Pero como los planes de Dios son perfectos, lo que le decía al inicio: Jehová cumplirá su propósito en mí. Alabado sea su nombre. Se oponga quien se oponga, se vean las cosas contrarias, el viento esté pegando hacia otro lugar, los planes de Dios se van a cumplir y Dios no nos va a dejar a medio camino. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos están alegres todavía en este día? Gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque Él nunca me ha dejado a mí abandonado, nunca me ha dejado a medio camino. Ya número 4, y yo termino con esto, porque era tiempo de un encuentro con
con propósito. Gloria al Señor. Esta familia llega a ese lugar. Usted leyendo el capítulo 2 se da cuenta que llegaron a Belén. Y Noemí le dice a Ruth: vete a recoger espigas al campo. Ellas salían a buscar de lo que la gente que iba recogiendo el fruto, de lo que se iba cayendo, de eso recogían. Y ella se fue a buscar para sí en ese lugar. Aquí menciona también que había... Noemí dice, tenía el capítulo 2, versículo 1, ahí me lo deja tantito que ya vamos a leer ese. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz, un hombre bastante adinerado, llamado Booz. Y luego ella se fue a recoger espigas o el trigo, la cebada, alimento para sí, a los campos de este hombre. Estando ahí se da a conocer y se da cuenta que era la persona que podía casarse con ella de acuerdo a las costumbres. Se da cuenta Booz de que hay una persona también bastante cercana a la familia, y él le pide permiso y le dice que si era posible que él pudiera tomar ese derecho. Se ponen de acuerdo. Cuando usted lea se va a dar cuenta cómo hicieron todo el trato en la puerta de la ciudad. Pero a donde yo quiero llegar es que este hombre vino a redimir a aquella mujer que se encontraba sola, aquella mujer que estaba triste, aquella mujer gentil, aquella mujer que no tenía esperanza. Y esto es un cuadro de nosotros también con esta persona, con esta mujer, con esta moabita. Nosotros también en otro tiempo, dice Pablo, nosotros éramos ajenos a los pactos y las promesas, pero cuando vino Cristo, Él derribó esa pared que nos separaba y nos recogió a nosotros para traernos a la familia, para ser la familia de Dios hoy en día. Esta mujer encontró a este hombre que también él viene a ser tipo de Cristo, el pariente cercano, Booz. Cuando usted tal vez ha leído, cuando vemos a Cristo en todos los libros de la Biblia, nos encontramos nosotros que en Génesis Él es el principio, en Números Él es el agua de la roca, en Deuteronomio Él es el profeta, en el libro de los jueces Él es nuestro juez, aquí en el libro de Ruth Él es nuestro pariente cercano que nos redime del pecado. Alabado sea su nombre, gloria sea al Señor, gracias a Dios. Y por eso yo me gozo en esta tarde, porque Dios cumplirá su propósito en mi vida. Gloria al Señor. Así como hizo restaurar esta familia, así como llegó esta mujer a ese campo sin esperanza, sin ninguna oportunidad, pero fue a encontrarse con Booz, aquella persona que también Dios usó para que dieran a luz a Obed y luego a Isaí, de donde también nacería David, de donde también venía Cristo Jesús para salvarnos a nosotros. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor. Yo hasta aquí voy a llegar, pero vamos a orar en esta tarde. Hay necesidad de orar. Gloria a Dios, pero nos gozamos porque Dios no nos ha dejado solos a nosotros. Y antes de cerrar, yo voy a pedirle que cierre los ojos, porque hay gente también en línea escuchando la palabra del Señor. Así como también hay gente aquí a nuestro alrededor, y hay gente que posiblemente se ha alejado del Señor. Y antes de hacer una oración por aquellas personas que no han recibido a Cristo, yo quisiera ayudarle a orar por aquella persona que se ha alejado del Señor. Si alguien aquí tiene un familiar y quiere pedir oración, nada más levante su mano allí donde está y vamos a llevar en oración a su familia. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Bendiciones para todos. Nos vamos a unir todos en oración acá. Pero también a lo mejor hay una persona que
que se ha alejado del Señor y quizás se encuentra ya por esa tierra de Moab, alejado de Dios, alejado de la familia, quiero decirle en esta tarde que la mano del Señor no se ha cortado. Él quiere traerlo, Él quiere traerla nuevamente a la casa de pan, que ya no esté mendigando allá afuera. Gloria al Señor, que venga a los pies de Cristo. No tiene que venir aquí adelante, nada más allí donde está pueda levantar su mano y decir: yo quiero regresar a Cristo Jesús, yo quiero regresar a esa relación con el Señor. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Aquella persona que está en línea, le hacemos un llamado. Si se ha alejado del Señor, la mano de Dios no se ha cortado para sanar. Él está todavía a las puertas. La Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto. Lo que estamos viendo hoy en día nos indica que la venida del Señor está a la puerta antes que sea demasiado tarde. Vengan a Cristo Jesús, acérquese al Señor. Gloria sea su nombre, gloria a Dios. Alabamos su nombre en este día. La iglesia se va a unir en oración en esta tarde por este país, por las familias, por nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si desea venir al altar, puede hacerlo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Si hay alguna persona enferma que quiera pasar aquí adelante, el Señor sana. Si hay una persona agradecida que quiera pasar aquí adelante, puede acercarse también. Si hay una persona que no ha recibido a Cristo Jesús, este día lo puede hacer antes que sea demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Este día es día de salvación. Este día es día de sanidad. Este día es día que Dios puede restaurar su vida, restaurar su hogar, restaurar su familia. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias le damos, Señor, en este día por todo lo que se ha hecho, Señor, en este lugar. Le damos gracias, Padre eterno, por lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, por todas las personas que han venido este día, Señor, a este lugar, oh Padre amado, a escuchar su palabra, Señor. Hemos predicado ese Dios, ese Cristo que restaura, ese que da vida en abundancia. Poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Fuerte es el nombre del Señor. Todo fuerte es el Gracias, Señor, nombre por lo del que Señor. nos ha dicho en este día, Padre eterno, por las personas que están en el altar, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, por aquellas personas que no han venido este día a la iglesia, Padre amado. Oramos, Señor, en este día, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo eres, Señor, que como de una historia de 1000 y algo de años atrás, Padre bueno, usted nos puede enseñar, oh Señor, el resultado de alejarse del Señor, el resultado de alejarse de la relación con Dios, oh Padre bueno. Oh mi Dios, pero en este día nosotros nos acercamos a usted, Señor, y traemos nuestras peticiones delante de usted, Padre amado, en este día, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Oramos por aquellos hermanos que no están acá en este día, Señor, por aquellos que andan de vacación, por aquellos que han salido, por aquellos que se han alejado, por aquellos, Padre bueno, que se han alejado de la relación con usted, Señor. Los presentamos en este día por aquellos que están en casa enfermos, Padre bueno, en este momento, Padre Santo. Oramos, Señor, por esta comunidad, Padre Santo, por los niños que están en el otro salón, oh Padre eterno. Oramos, Señor, en este día por esta comunidad, Padre Santo, por la gente que sufre, por las familias dolientes, Padre eterno. En este día quizás hay madres llorando, Señor, Padre llorando, Señor. Yo le ruego, Señor, en este momento, Padre amado, oramos por los hogares, Padre eterno. Restaure, Señor, las familias.
por aquella madre que ora, Padre Santo, por su esposo. Nos unimos en esa oración en este día, por aquel esposo que está orando por su familia, por aquel Padre eterno, en este momento, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Su palabra dice que los justos claman y usted les oye, Señor, en este día, Padre amado. La palabra suya dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado. Él quiere perdonar su pecado. Él quiere que se acerque a Él antes que sea demasiado tarde en este día. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es día de salvación, día de esperanza, día de venir al Señor. Te adoramos, Señor, en este día, Padre amado. Usted conoce el corazón de las familias. Usted conoce el corazón de las personas que están aquí en el altar, oh Señor, en este día. Padre de la gloria, yo le ruego, Señor, cumpla su propósito, Señor. Muéstrenos, Padre bueno, el camino a seguir, oh Padre Santo. Oh mi Dios, la dirección en que tenemos que seguir, oh Padre Santo, en este día. Así como guió al pueblo de Israel por el desierto, Padre Santo, en este día, Señor, yo le ruego, Padre Santo, hay personas que se les ha terminado el agua, hay personas que se les ha terminado el pan, oh Padre Santo, en este momento, Señor, yo le ruego, Padre Santo, en este día, Señor, oh mi Dios, en este momento, Padre eterno, necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su presencia, oh Padre. Necesito de ti. Aleluya, sí, Señor. Yo necesito sentir gracias, Señor Jesús. tu presencia en mi Aleluya, vida. sí,